Mari, es un placer, te vinimos a visitar, es un placer que nos hayas atendido. A tus 84 años te has decidido, bueno, un poco incentivada, me estabas contando por tus hijos, a escribir tus memorias, y que son muchas. Primero quiero que me cuentes, bueno, cómo fue esto, cómo empezaste a escribir y a mano tus memorias. Y empecé a escribirlo. Mi hijo Rubén me compró el cuaderno, me dio el virome y empecé a recordar desde mi nacimiento, desde el primer día, como me contaron cómo había nacido, y así seguí escribiendo, y a poquito me fui recordando toda mi infancia y después todo lo que fui pasando en mi vida. ¿Cómo te hace sentir esto de volver a tu memoria? Que quizás uno no se detiene mucho a pensar, ¿no? A veces, pero cuando... Sí, cuando uno las empieza a escribir es distinto, sí, es muy distinto. ¿Cómo se siente? Y se siente yo lo siento muy bien, muy lindo, me gusta mucho, porque hay recuerdos lindos y recuerdos feos, tristes, no feos, sino tristes, pero me gusta hacerlo, en realidad me gusta. Lo estoy haciendo con gusto. Lo está haciendo con mucho gusto. Bueno, muchas vivencias, ¿no es cierto? Cuéntenos cuáles son algunos de los recuerdos que tiene de su infancia. Y los recuerdos que tengo de mi infancia, que lo que más conté fueron los golpes que me he dado, las caídas, la niñez con mi papá italiano, que nos llevaba después del mediodía. Él iba a comprar cigarrillos y a nosotros nos compraba caramelo. Tenía un solo hermano que nos llevábamos 18 meses y me crié, él era mayor que yo, y nos criamos juntos siempre porque en ese tiempo nos salíamos a jugar afuera mucho, así que entonces éramos muy unidos. ¿Eran compinches con su hermano? Sí, éramos muy compinches, sí. ¿Pasaban mucho tiempo juntos? Sí, todo el tiempo. Además, yo cuento que cuando empezamos la escuela, él iba un año adelantado que yo. Y yo me puse a llorar porque quería estar en el mismo grado que él. O sea, querían estar juntos con su hermano. Claro, yo quería estar siempre junto con él, pensé que siempre iba a ser así. Pero bueno, son cosas que pasan en la niñez que uno no las entiende. Pero... Mari, llegado a la adolescencia, bueno... ¿hay alguna historia que tiene que ver también con las organizaciones, con los reclamos, con las organizaciones gremiales? Ha sido también muy unida a sus compañeras de trabajo. ¿Me cuenta un poquito sobre esa parte de su vida? Sí, más que nada lo que yo agradezco es que tuve la última patrona de trabajo que yo tuve de la fábrica de camisas fue la que me ayudó a a nosotros nos agarró la inundación en San Martín al 6.900, que estábamos viviendo con mi suegra, y yo estaba desesperada, no quería, trabajaba en Ricardo Núñez al 3, en Alberdi. Y no quería volver al barrio otra vez, había quedado tan impactada con esa inundación. Y además mi suegra me dijo, hija, a mí es la séptima que me agarra. Yo le dije, vieja, a mí es la última, la primera y la última. Y así que empezamos con mi marido a buscar un terreno. Y la señora esta, que era mi patrona en ese momento, me dice, Mari, no se meta a pagar a crédito, dice, búsquese un terreno donde usted lo crea fácil y yo le adelanto un año de sueldo para que se compre el terreno. Y así fuimos a vivir a Baigorria con mi marido. Y de a poquito fuimos haciendo la casa. Me costó superar eso porque llegar fin de mes y ver que las compañeras cobraban y yo no, pero tuve mi casa gracias a eso. Fue tremendo, eso es un recuerdo, ¿no es cierto?, de mucha lucha, también habla de eso, porque tuvieron que remarla en ese momento, ¿no es cierto? Sí. Además, nosotros al principio con mi marido íbamos, cortábamos los yuyos
porque era un terreno con mucho yuyo, y cuando íbamos al otro sábado estaba otra vez lleno de yuyo, hasta que mi yerno nos dijo, bueno, llamen a mi papá, que mi papá era albañil, y él se encargó, había que sacar los yuyos, había que sacarlos de raíz, no como hacíamos nosotros. Y bueno, de a poquito pudimos hacer una pieza y el baño, y así nos arreglamos con mi marido al principio, porque mis hijos no querían ir al campo, porque decían que era el campo. No le gustaba, no le gustaba. No, porque estaba todo muy descampado. En realidad eso sí, pero era un lugar lindo, porque estábamos al límite con Bermúdez y ya estábamos a 50 metros de la avenida San Martín. Mari, ¿esto va a ser parte también de tus memorias? Las memorias que vas a escribir, vas a contar cómo fue lo de la inundación. Sí, ya conté todo. Eso. Ah, ya está todo, ya está todo. ¿Y qué otra anécdota podés contarnos de que vamos a encontrar en esas memorias? Y hasta ahora, cosas lindas, todo lo que hemos pasado con mi marido, cómo hemos luchado para poder tener el lugar, y eso fue fundamental. Arreglándolo, sí. María, ¿a qué edad conociste a tu marido? A los 9 años. ¿A los 9 años? Increíble. ¿Y cómo fue esa historia de amor? Esa también está contada. No podía dejarla pasar. No, porque fue muy importante para mí, porque fue el único hombre de mi vida en realidad. Y cuando éramos chicos, no sé, él se hizo amigo de mi hermano cuando nosotros fuimos a vivir enfrente de la casa de él. Y claro, después empezó a venir a mi casa. Pero cuando mi mamá se dio cuenta, fue peligroso. Uy, me imagino esa situación. Claro, no, porque nunca me explicaron que yo era chica para tener novio. Lo que hicieron fue, mi mamá hacía, cuando yo veía que yo me demoraba un poquito, me mandaba a su mandado, me demoraba un poquito, se imaginaba que yo me encontraba con él, y cuando volvía a casa me daba una cachetada nada más. Porque recuerdo de mi padre, tengo que nunca me tocó, pero mi mamá me pegaba por eso nada más. Y bueno, después con el tiempo, cuando yo cumplí los 18 años, decidimos que me iba a ir a pedir, me fue a pedir. Con toda la formalidad, el protocolo que requería, ¿no es cierto?, esa situación. Sí, en esos tiempos sí, era así. Y es más, mi papá se enojó porque él todavía le faltaba hacer el servicio militar, decía que era chico. Pero bueno, era un año mayor que yo, pero desgraciadamente después se salvó porque él se cortó la mano con una sierra, trabajaba de carpintero, pero en ese momento lo aceptaron y llevamos un noviazgo lindo. Y después lo triste fue que mi mamá se enfermó y a los 45 años falleció. Y mi mamá lo único que pedía era, mientras la llevaban, porque le pidió a los médicos que la llevaran, que la dejaran, le dieran el alta, porque ya sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, se dio cuenta. Y ella falleció un 4 de septiembre. Y ella lo único que le pedía a mi hermano, mientras iba con él en la ambulancia, que me hiciera casar a mí. Y así que fue el trámite del tiempo para casarnos. Nosotros nos casamos un 13 de octubre con mi marido. ¿Qué memoria? ¿Te acordás de todo? ¿Fechas? Sí. Además, yo me quedé a vivir ahí en la casa con mi papá y mi hermano para atenderlos a ellos. Y así que estuvimos bien. Eran una familia, nunca dejaron de ser una familia constituida. No, hasta el momento que mi hermano se puso de novio, sí. Porque después mi hermano trajo a la novia a vivir en casa y ahí ya se nos empezaron a complicar las cosas porque yo veía que ella lo estaba alejando de mí. Y aparte
se portó bastante mal porque mi marido trabajaba en Asindar y cuando trabajaba de noche, ella ponía música fuerte, como vivíamos todos en el mismo espacio, y entonces ahí yo le empecé a pedir a mi marido que fuéramos a alquilar, que yo le iba a ayudar a trabajar. Yo iba a trabajar otra vez de camisera y le iba a ayudar a pagar el alquiler. Y así nos fuimos. Y dejé a mi papá solo en ese momento. ¿Qué significó para vos ese momento? Y fue muy triste también porque mi papá no se manejaba solo para hacerse de comer y era verdulero, andaba con carro y caballo, y él tenía que venir a comer a mi casa y después irse a su casa. Y aparte tenía problemas con mi hermano también porque mi hermano quería que hiciera la asociación para poder mudarse él también. Así que fue una desunión. Por muchos años yo no me hablé con mi hermano por eso. ¿Pero volviste a hablar después con él? Sí, por mi papá. Porque mi papá, un día yo había ido a visitar a mi suegra con los chicos, con Rubén y con mi hija, y cuando volvimos, mi papá siempre me decía que lo volviera a hablar. Y cuando volvimos a mi casa, estaban mi papá y mi hermano en la puerta esperándome. Así que después, porque él había sido el padrino de mi hija. Y entonces me pedía mi papá pedía que nos uniéramos, que volviéramos a hablar, y así fue. Después, me imagino la alegría que habrá tenido mi hija ese hombre en su alma cuando sí, los vio los dos juntos. Sí, sí. Y aparte, mi hija se comprometió en la iglesia de Luján, que yo me había casado en la iglesia de Luján, ella también se casó en la iglesia de Luján, y él, cuando se comprometieron, nos invitó a la casa a tomar una copa, fuimos porque él vivía cerca de la iglesia de Luján. Así que tuvo la unión de nuevo otra vez. Mari, vamos a encontrar todas estas anécdotas hermosas que tenés en tus memorias que vas a seguir escribiendo, me imagino, hasta terminarla de puño y letra. Sí, eso sí. Sí. Ya llegué a una parte triste de mi vida, que fue la falta de mi marido, que lo tuvimos que cuidar por 5 años porque le había agarrado ACV, ya no se manejaba, no podía manejarse solo, quedó postrado directamente, y así que ya hasta ese lugar ya llegué. Vas a seguir entonces para adelante. Muchísimas gracias, Mari. No hay de qué. Gracias a ustedes.